Bueno, hoy es el Día Nacional de la MIPE y en un país como el nuestro, el valor, el peso de la MIPE es tremendo. Es tremendo y diría yo poco valorado en gran medida. La capacidad de empleo que tiene la MIPE, la capacidad de dinamizar economías que tiene la MIPE, por favor, de incorporar en la economía, ¿no es cierto?, a una presión migratoria tan grande, tiene que ver con el esfuerzo de las MIPEs, sin lugar a dudas. Bueno, pues en Gamarra están preocupados porque la cosa está muy lenta. Ellos han demandado la puesta en marcha de una agenda reactivadora que es fundamental y que sienten que no termina de arrancar la maquinita. Susana Saldaña es la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú y va a ser un gusto conversar con ella en relación a esta problemática y a otras que tienen que ver con Gamarra. Bienvenida, Susana. Gracias por estar Carlos. con nosotros. Buenos días. Es un gusto tenerte aquí. Encantada. A ver, ¿podemos decir que el incremento de la pobreza a 27,5 tiene correlación con el cierre de micro y pequeñas empresas, muchas de ellas gamarrinas? Creemos que absolutamente. Creemos que sí. Incide directamente el aumento de la pobreza, el aumento de los índices de la informalidad. Eso implica que hay personas que pierden sus empleos, el proceso de recuperación es muy lento. Según los cálculos que ha hecho la Sociedad Nacional de Industrias, Carlos, el proceso de crecimiento proyectado de nuestro país, que estamos en 2.5, 2.8, que es la proyección, en realidad siempre terminamos creciendo en realidad la mitad. Okay. Que nosotros no lo vemos como crecimiento, es una recuperación apenas. No podemos comparar el crecimiento de un país emprendedor, económicamente muy bien parado como es el Perú, y que ha sabido resistir gracias a la fuerza de las MIPEs, porque si no ya estaríamos en una anarquía probablemente. Pero este crecimiento de 2.5, 2.8 nosotros creemos que es insuficiente. Si seguimos creciendo así vamos a tardar más de 20 años en regresar a las cifras del 2019. Ojo con eso. Tremendo dato. Entonces, ¿qué necesitamos? Crecer por lo menos 4 o 5%. Okay. Y ya que nos encanta copiarnos de todo, el mismo MEF ha dicho que, por ejemplo, ha reconocido que China este año va a crecer 4% como mínimo. ¿Sabes qué está haciendo China? Devolviendo impuestos, agilizando o bajándole un poco la carga tributaria y dándole créditos baratos o facilitando el acceso de sus pequeñas empresas al crédito barato. Interesante. ¿Por qué el Perú no podemos hacer lo mismo? En el Perú a la MIPE se nos ve siempre todos los gobiernos para la foto, el emprendedurismo. Yo admiro, la MIPE es lo máximo, pero no hago nada. Y todo lo que hago y lo poco que hago como gobierno, eso es lo que nos ha pasado a todos los anteriores gobiernos, ¿ah? Lo poco que hacen como gobiernos, ¿qué pasa? Lo hacen, dicen que para la MIPE, pero termina ajustándose a la mediana o gran empresa, que son menos del 1% de lo que hay en el país. El tejido empresarial en el Perú, más del 99.8% son micro y pequeña empresa. Sí, señora. Entonces, la receta es fácil. Si queremos reactivar económicamente el país y recuperar, no crecer, recuperar al menos las cifras del 19, nosotros creemos que tiene que ir enfocado en la recuperación de la micro y pequeña empresa, en apostar por ello, y para nosotros hemos planteado medidas específicas. Vamos a ello. Esa agenda reactivadora, ¿por dónde comenzaría, Susana? Tiene que comenzar primeramente porque exista voluntad política y nos quitemos la venda de los ojos y dejemos el autobombo y de autopercibirnos como cosas que no somos. Primero, la voluntad política del gobierno y de todas las autoridades, de todos los niveles de gobierno, no solo el gobierno central, las municipalidades, los gobiernos regionales y por supuesto el Congreso, ¿no? Aquí, si de verdad queremos sacar a nuestro país de la situación en la que está, un índice de informalidad que imagínate, 10 puntos porcentuales en un año. Ha crecido, sí, claro. Entonces, claro. ¿dónde estaba nuestra fuerza económica que teníamos? Si en un año pasamos 10 puntos porcentuales y nuestros niveles de pobreza, mira cuánto han crecido. Entonces, punto 1, voluntad política. Sí. Listo. ¿Qué más? Y a eso nosotros le sumaríamos mínimo 5 demandas principales. ¿Cuáles serían? Acceso a créditos baratos. ¿En este momento no los tienen? De la micro y pequeña empresa. No. Mira que estamos en el 4.º año de crisis de la pandemia. 4.º año, porque mientras no nos recuperamos, sigue siendo crisis, ¿no? 4.º año de crisis. Y recién ha salido la subasta de COFIDE del programa Impulso Mi Perú.
que se puso en agenda recién a raíz de que Gamarra y las MIPES nos íbamos a marcha contra el gobierno anterior el 5 de octubre del año pasado. Si no, no se metía esto en el programa. Y nosotros llevamos desde el día 1 de la pandemia, desde el día que el expresidente Vizcarra anunció la pandemia, nosotros ese lunes salimos a decir que necesitábamos espalda financiera para soportar esta crisis y que el golpe no fuera tan alto. Oye, ¿el crédito es muy caro para la MIPE? Por supuesto. El problema no solo es el costo, es que es inaccesible. Ah, no te lo dan. No te lo dan. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estamos hablando tanto de Impulso Mi Perú? Corremos el peligro, Carlos, de que Impulso Mi Perú, algo que las MIPES lo han luchado y ganado en las calles, no llegue a ellos. ¿Por qué está pasando? Te cuento que de todas las MIPES que hemos registrado, que han ido a solicitar información sobre Impulso Mi Perú a las entidades financieras que ha publicado COFIDE, les dan 4 tipos de respuestas. Rapidito. 1, no estamos en ese crédito. Mentira, porque están en la lista que ha publicado COFIDE. COFIDE es un banco segundo piso que da dinero a los bancos para que llegue a la mano de las MIPES. Y en este caso les está dando el 98% de garantía del Estado para que todas las MIPES, sin discriminación, puedan ser evaluadas y acceder a ese crédito. La banca primero le dice, no estamos en la lista, estando en la lista de COFIDE. Número 2, ¿sabes qué le dicen? Lo mismo que nos hicieron con Reactiva. Están pretendiendo hacer, ojo, con Impulso Mi Perú, la misma payasada que Reactiva. Le dicen, no es para ustedes. Si no eres cliente de este banco, no es para ti. ¿Perdón? ¿En qué parte de la ley o el reglamento de la ley de Impulso Mi Perú dice: tú como banco puedes hacer lo que te dé la gana con la garantía del Estado y darle solo a tus clientes? Así es, ¿por qué? ¿Sabes para qué quieren? Porque como es una extorsión, en pocas palabras, ¿no? Ellos con sus clientes le han dado créditos y tienen clientes que tienen deudas. Están pretendiendo usar los fondos del Estado, se lo dan a clientes endeudados para pagar sus deudas. Para pagar la deuda de sus clientes. Susana. Eso no se puede permitir y eso ya nos hicieron en Reactiva 1, Reactiva 2, FAE MIPE, FAETESCO, ya nos hicieron en todas. Impulso Mi Perú no lo vamos a permitir. Si tenemos que ir a las calles, lo haremos, porque esa es nuestra lucha y a la MIPE se le respeta. ¿Qué otra cosa le dice? Entonces no nos están dando créditos, es una de las demandas. Nosotros hemos pedido al gobierno central que inmediatamente, lo hemos pedido ayer a la presidenta, lo hemos pedido al ministro de la Producción, se ha comprometido que inmediatamente se va a hacer una reunión con SBS, con todos los representantes de los bancos y con los dirigentes de la MIPES presentes para que se nos aclare inmediatamente. Nosotros tenemos documentado todos los casos de lo que les están respondiendo a las MIPES, así que ahí no podemos hacer los locos. Entonces, el acceso de crédito barato, hay un fondo para garantías del 98% de la MIPE, para préstamos a través de Impulso Mi Perú, un fondo de 2.000 millones. Es un comienzo, no es suficiente, pero es un comienzo y tenemos que asegurar que llegue a la MIPE. Si no llega, sería una burla y una falta a la ley. Entonces, los créditos. Tiene que ser accesible. Perdóname un ratito ahí. ¿No están ya suficientemente endeudados a nivel de las MIPES como para seguir el endeudamiento, Susana? Ni siquiera el 5% de las MIPES a nivel nacional accede al sistema financiero. No hay deuda, No existe. Entonces, para eso es la garantía. Hoy? ¿Cómo precisamente, para eso es el 98% de garantía del Estado, para que a una microempresa no le pidan, tienes que tener título de propiedad, terrenos, tu papá, tu mamá, tu abuelita, tu esposo, tus hijos, todos títulos de propiedad para darte 1.000 soles de crédito. Entonces, y a un 40, 50%, o tener que caer. Son montos pequeños, además, exacto. ¿no? Entonces, no necesitas. Para eso el Estado te está garantizando el 98%. Entonces, tiene que abrirse el mercado. Eso sería lo justo y lo correcto. Entonces, este tipo de créditos tiene que llegar. Ahora, por ejemplo, nosotros también habíamos propuesto en los créditos que el Banco de la Nación pueda darle créditos a las MIPES. La banca privada se opone porque dice que el Banco de la Nación va a entrar a competir con ellos. No sería competencia. ¿Sabes por qué no sería competencia? Porque ni siquiera las MIPES son sus clientes. No les interesa ese mercado. La banca privada debería ser la primera interesada en que la MIPE acceda al sistema financiero del acompañamiento del Estado para que tenga una cultura de pago y cuando sea un mejor pagador, un cliente con experiencia financiera, sea su cliente. Yo creo que hay temor en general en ver que si el Banco de la Nación hace las cosas bien a ese nivel, se le den otras potestades.
Y ahí la banca comienza a tener temor, ¿no? La banca privada. Pero eso es un poquito egoísta en un país donde Que menos del dinamizar esta 1% economía. del país no puede ponerle las reglas de juego al 99%. Eso estoy de ¿no? acuerdo. Es un poco En complicado. eso estoy de acuerdo, sí. Entonces, el segundo tema va por una defensa comercial y medidas específicas para defender la industria nacional. Por ejemplo, en el sector Uy, textil Susana, ahí sí confecciones. no te van a querer nada. Bueno, Porque te van a decir, no, compite en igualdad de condiciones contra los Exacto. chinos, contra los indios. pero en eso estamos absolutamente de acuerdo. Nunca hemos dicho lo contrario. Nosotros exigimos competir en igualdad de condiciones Claro. con la China y con la Conchinchina. Pero ellos subsidian todo, pues. conquistan. Exactamente. Entonces, si el país quiere, si el gobierno quiere Claro. que nosotros tengamos los mismos precios de China, para producir tendría que darnos las mismas condiciones. Sí, el pues. gobierno chino Sí, le da claro. subsidios a la electricidad, a la planilla, tributos, entre otras cosas. La energía eléctrica, y eso hace que su costo de producción baje. Pero el problema no necesariamente Ok. es eso. El problema es la competencia desleal, el dumping, la subvaluación sin y duda. el contrabando. Eso tiene que estar garantizado por el Estado. Es su trabajo, no el nuestro. Pero aún así, nosotros llevamos 15, 20 años desde Gamarra y de todas partes del país, las MIPES, peleando y luchando por un mercado en igualdad de condiciones. Pero, Susana, en los cada cuales esquina tú ves contrabando en ese país, Estamos ¿eh? dispuestos a competir, pero en igualdad de condiciones. Absolutamente de acuerdo. Eso tiene que estar garantizado. Y una defensa comercial fuerte en el cual el país tiene que salir. Entonces, se ha comprometido este gobierno a través de sus ministros en que en las próximas semanas va a estar saliendo una norma, por ejemplo, nosotros ¿qué estamos pidiendo? Que el Indecopi revise las cifras, pero se haga una investigación exhaustiva y transparente, pegada a lo que corresponden los números. Y el Indecopi determinará si es necesario aplicar salvaguardias, medidas antidumping, No, sí, claro. antisubvaluación. El contrabando es un tema que le corresponde al gobierno a través de Produce, que hasta ahorita no vemos realmente efectividad. No, en cada el esquina hay tema. contrabando. Eso es- Entonces, no solo lo pide el sector textil confecciones, lo pide el sector calzado, entre otros. Susana, ¿cuál es la situación real hoy día de Gamarra? ¿Cómo están los talleres? ¿A qué nivel de producción están? Estamos alrededor del 50% de nuestros niveles de recuperación comparado con cifras 2019. Ojo, por eso te decía, no hemos recuperado. Entonces no nos mintamos a nosotros mismos. No podemos hablar de crecimiento si no hemos recuperado las cifras del 19. Cuando hayamos recuperado las cifras y sean mayores a las del 19, podremos hablar de crecimiento. Mientras tanto, solo es recuperación. Y nosotros, precisamente, para apostar para la recuperación, estamos pidiendo estas esta medidas. agenda clarísima. Entonces, Ahora- la tercera medida, por ejemplo, Carlos, va enfocado en que inmediatamente se reglamente y se ejecute esta norma que sacó el Congreso, que ya lleva 4 meses sin reglamentarse, en las manos también de Produce, y que garantiza el 40% de compras del Estado peruano en las MIPES. Te cuento. Porque hay gente que Pero dice, el catálogo no, de Perú Compras ha aumentado. Ahí hay una posibilidad de negocio las interesante. MIPES no entran a Perú Compras. Las MIPES no pueden vender a través de Perú Compras y a través No de te la creo. OCE. Eso es mentira. O sea, no es accesible. ¿Por qué? Por los requisitos que se establecen para eso. Entonces, las MIPES, por ejemplo, una micro y pequeña empresa con un capital social de 5.000, 10.000, 20.000 soles, si ¿No puede quieres, entrar? no va a tener una carta fianza de 1.000.000 de soles, pues. ¿Cómo lo obtiene? Entre uno de los requisitos que te piden. Entonces, el mercado de, Bueno, aquí de estuvo Perú la gente de Perú Compras Compras, Susana, y nos dijo que esa era una magnífica oportunidad para las MIPES. es mentira. Las MIPES ni siquiera el 2% de las MIPES pueden acceder al mercado de Perú Compras. Entonces, para eso nosotros hay una ley que dice que, por ejemplo, esta ley existe desde el gobierno de Toledo, si no me equivoco, que el 40% de todo lo que compra el Estado peruano, que son más de 30.000 millones de Así es, soles al fuera año las en MIPES. compras, el 40% debe ir a las MIPES, un promedio entre 15.000 y 16.000 sí. millones. Sí. Ojo. Entonces, todos estos años nos han metido el cuento de que sí le compran a las MIPES. ¿Quiénes venden?
gente que se hace pasar por MIPES, que hacen una venta y después desaparecen del universo y a ellos la SUNAT sí no los persigue, ¿no? Hasta desaparecerlos. O sea, soy un grandazo, me creo una MIPE. No necesariamente, por ejemplo, podría ser un alto funcionario y tu mamá, tu papá, tu abuelito, porque estás tu hablando primo. de corruptelas ahí, claro. Exacto. Se crean RUCs 10, se hacen pasar por MIPES y venden prendas. Venden productos, prendas, zapatos, muebles, lo que quieras. Y la mayoría de esos productos serán importados. En una industria, como decir, llevar leña para el monte, ¿no? En un país donde hay industria del calzado, compras cosas muy serias que explican esto. En un país donde tienes una de las industrias más fuertes de Latinoamérica, en textil, confecciones, ropa importada, los hospitales, uniformes, imagínate. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nos hemos unido distintos grupos y incluso el actual viceministro de Producción, cuando estuvo en el Congreso, en la Comisión Capital Perú, ayudó a impulsar esta ley. Se ha hecho la aclaración. Ahora el 40% va a la MIPE productora, a la que produce, la que tiene su máquina, la que genera empleo, tiene que ir ahí. Ahora, necesitamos el reglamento y la implementación de esta norma. Y ojo, no solo es el gobierno central, todos los ministerios, todos los niveles de gobiernos regionales, gobiernos locales, todos están en la obligación de comprar el 40% a la MIPE productora. Entiendo. Ahora, hay que vigilar eso. Eso significa, ¿para quiénes va? Para los que tienen talleres y no producen marcas propias o productos finales propios, sino que hacen servicios. Estas MIPES, que son productoras, generan empleo, podrían beneficiarse de esta norma. Claro. Adicional a ello, en la misma la cantidad de línea, mano de obra que podía generar todo esto? Por supuesto, inmediatamente el Inmediatamente, país se reactiva. así es. Entonces, adicional a ello, nosotros estamos pidiendo Ya que el para terminar, presupuesto Susana, de Compras Mi Perú se implemente mucho más. La presidenta ayer anunció, y nos dejó, te soy honesta, preocupada, porque durante 4 meses están anunciando 176 millones para el núcleo de compras de Mininter. Pero eso está hace 4 meses que se ha anunciado y se ha vuelto a anunciar como algo nuevo. Nosotros necesitamos que la demanda de Mininter, que son 500 millones más o menos para comprar uniformes, más bien eso sería un buen anuncio. Aparte de los 176, completar los 500 millones de Mininter para empezar. Y una de las últimas medidas que son importantísimas, Carlos, es brindar la seguridad y ordenamiento a los emporios comerciales y un plan real de internacionalización de las micro y pequeñas empresas, en búsqueda de mercados donde nuestros productos, que son de muy buena calidad, puedan entrar y no nos quieran convertir en la maquiladora de otros países. Susana, el último punto creo que lo vamos a tener que hablar y desarrollar en otro momento. Estás invitada permanentemente aquí a Nativa para seguir hablando de estos temas. Gracias, por haber puesto sobre la mesa la problemática. Por el tiempo y por la paciencia. No, encantado. Gracias y suerte en este Día Nacional de la MIPE. Mucho ánimo. Gracias.